Saludos y bienvenidos a Salud COVID-19, la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico y el mundo no ha terminado. Los esfuerzos que realizan las autoridades sanitarias para evitar el incremento de personas infectadas se traduce en la inoculación o vacunación de la población, así como en la realización de pruebas para detectar el virus. Eso sigue siendo muy importante a través de los municipios. Sin embargo, estos esfuerzos deben estar unidos a que todos seamos responsables en el cumplimiento de las medidas como el lavado de manos, el uso constante de mascarilla, aunque esté vacunado, así como el distanciamiento físico. Ahora vamos a nuestro primer tema de hoy. Dialogamos con el doctor José Alvarado Méndez, director del programa PITIRRE de Iniciativa Comunitaria, sobre cómo esta emergencia ocasionada por el COVID-19 ha provocado cambios en los servicios que ofrecen y sobre los efectos que ha tenido la pandemia a la población que atienden. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias por tenernos. Bueno, ustedes hacen una labor bien importante con una población muy olvidada. Vamos a hablar un poco de los servicios que ustedes brindan a través de PITIRRE, que cumple 9 años. Es correcto, cumplimos 9 años ahora en abril. Comenzamos en el 2012, así que estamos bien contentos de cumplir nuestro 9º aniversario. Y ustedes atienden a las personas con uso problemático de sustancias. Y cuando hablamos de sustancias, son muchas sustancias. Es correcto, sí. Trabajamos directamente lo que es el tratamiento ambulatorio, ¿verdad? Como bien usted dice, con el tratamiento de uso problemático de sustancias. Somos un tratamiento ambulatorio, refiriendo entonces que tenemos, ¿verdad? El participante no se queda con nosotros, sino que entra y sale del programa. Y lo importante del programa, ¿verdad? Lo que nos distingue es que en el programa tienen diferentes tipos de profesionales que están allí con nosotros. Tiene todos los profesionales que podrían necesitar en un mismo sitio. Claro, es un abordaje multidisciplinario tratando esto como una enfermedad. Pero para aquellos que no sepan, ¿verdad?, por qué estamos utilizando el término uso problemático de sustancias, es lo que antes se conocía como las personas con adicciones. Y eso ha ido cambiando. Hablemos un poco de esa importancia, porque ha ido cambiando también la forma en que nos dirigimos a esta población. Pues básicamente se ha ido cambiando el lenguaje, ¿verdad?, o las palabras que se utilizan con el propósito del estigma, ¿verdad? Antes cuando conocíamos, ¿verdad?, antes se le conocía como adicción, adictos, pues esa palabra, ese concepto creaba mucho estigma sobre lo que era las personas con uso problemático de sustancias, y lo que se ha intentado es trabajar el uso problemático de sustancias como lo que es una enfermedad. Cuando salimos a la calle, cuando salimos a trabajar con nuestros participantes, ellos nos mencionan, ¿verdad?, de que se sienten enfermos, de que ellos les encantaría poder salir, ¿verdad?, del uso de sustancias, pero no pueden. Así que tratando de crear esa concientización de que es una enfermedad, de que ellos no quieren estar en este proceso, y poderlo traer, igual que sabemos de que cualquier tipo de enfermedad, nosotros no creamos estos estigmas de que diabetes o alta presión, y no juzgamos a las personas, ¿verdad?, por sus enfermedades. Pues ¿por qué entonces lo tenemos que hacer con el uso problemático de sustancias? ¿Por qué tenemos que crear este estigma de que no es real? ¿Cuántas personas están en esa condición en Puerto Rico? Pues mira, se entiende que por lo menos 3 de cada 10 personas en Puerto Rico hacen algún tipo de uso de sustancia. 3 de cada 10. O sea que un 30% de la población tiene algún tipo de adicción o uso problemático de una sustancia. Que esas sustancias pueden ser desde el alcohol. Es correcto. ¿Hasta qué? Sí, qué bueno que lo menciona, mira, porque a veces pensamos que cuando hablamos sobre dependencia o adicción, por, ¿verdad?, ponerle el nombre, pensamos solamente en las sustancias fuertes, ¿verdad? Pensamos solamente en heroína, cocaína, y no, podemos también tomar en consideración lo que es el alcohol. El alcohol también es una sustancia, también la trabajamos, ¿verdad?, como parte del proceso de dependencia. Inclusive, algo que yo siempre le menciono a estudiantes, ¿verdad?, practicantes que llegan a PITIRRE, es que la dependencia al alcohol es mucho más fuerte que inclusive sustancias que pensamos que son, ¿verdad?, las sustancias fuertes como y además la heroína. está más accesible porque es legal. Claro, y están mucho más accesibles, pero en cuestión de dependencia física, de que el sistema físico te pide la sustancia, el alcohol es más severo, y es algo que no tomamos en consideración porque solamente pensamos en procesos de uso de sustancias con drogas ilícitas. ¿Y ustedes en PITIRRE atienden mayoritariamente a personas con el uso problemático de heroína y cocaína? Atendemos de todo, realmente atendemos de todo, atendemos desde alcohol,
lo que son los opioides y opiáceos, ¿verdad? A veces pensamos que los opioides es solamente la heroína y no. Hay muchas personas que nos llegan a nosotros con uso problemático de medicamentos para el dolor, ¿verdad? Haciéndose oxicodón, Percocet, que son medicamentos para el dolor y están abusando de ellos. Pues porque en el sentido de que comienzan a utilizar una o dos para el dolor, ¿verdad? Físico que tienen por cualquier tipo de situación y comienzan a utilizar de más. Y tienen los mismos efectos que una persona que utiliza, por ejemplo, heroína. Claro, y es un problema porque afecta la convivencia, su centro de trabajo, sus relaciones interpersonales y familiares. Y ahí es cuando hay que buscar ayuda. Es correcto. Inclusive tenemos muchas personas que actualmente están en el uso de heroína de manera inyectable y comenzaron a través de un uso de un medicamento para el dolor, ya sea por una operación o algún tipo de tratamiento que comenzaron con una Percocet, por ejemplo, y ahora entonces están en consumo. Y en años recientes hay en el mercado el uso y abuso del fentanilo. Hablemos un poco de cuál es el efecto de eso sobre las personas que ya tenían algún tipo de adicción. Una de las grandes problemáticas, ¿verdad? Además de la pandemia del COVID, también estamos pasando por un proceso de pandemia de opioides, es el problema del fentanilo. Nosotros actualmente tenemos una situación bien severa con el fentanilo, ya que el participante no sabe que está consumiendo fentanilo. O sea, que se lo venden como otra sustancia. Sí, o sea, o lo mezclan. O lo mezclan, es correcto. El fentanilo crea mucho más dependencia, así que pues en el proceso pues es mucho más fácil para la persona pues crearle dependencia a las demás personas. Pero el problema principal con el fentanilo es que es 100%, 100 veces más fuerte que la heroína. Así que, ¿qué ocurre? Si nuestro participante sale a la calle luego de un tratamiento con nosotros o un tratamiento, ¿verdad?, de detox y consume la misma cantidad que estaba consumiendo anteriormente, realmente está consumiendo 100 veces por encima de lo que estaba consumiendo. Así que la gran situación que estamos teniendo son las sobredosis. Estamos en una campaña directa para trabajar lo que son las sobredosis en las calles. Pero se habla muy poco de ello. Prácticamente pasa desapercibido las estadísticas. Muy poco. ¿Y eso aumentó desde la pandemia? Aumentó desde la pandemia, primero por el tiempo de ocio que las personas están teniendo, además de hemos visto un gran incremento ¿verdad? Nosotros, tanto en los diferentes programas de iniciativa, hemos notado cómo cada vez que llegan incentivos económicos, nosotros vemos siempre y estamos ya preparados. Nosotros sabemos cada vez que viene un estímulo económico, siempre estamos pendientes de, ok, estamos pendientes porque saben que van a venir el alto consumo, van a haber muchas recurrencias, tenemos que estar pendientes a la sobredosis porque pues lógicamente, ¿verdad? Se junta unas cosas con otras y se junta entonces el estímulo con el fentanilo y que el consumo es mucho más alto. ¿Y el costo de esa sustancia en la calle es alto? No es alto, aproximadamente entre $5 a $6, ¿verdad? Una bolsa. Es lo que más o menos se está trabajando. Claro, y entonces con la llegada de ese dinero adicional, pues se utiliza para eso. ¿Qué servicios usted le brinda a ese paciente que va a buscar esa ayuda y que logre ver la efectividad? Porque sabemos que hay muchísimos programas, quizás menos de los que deberían haber, pero ¿cuál es la efectividad del programa de ustedes? Pues nosotros quisiéramos tener muchos pitirres, muchos programas de iniciativa para poder ofrecer, ¿verdad?, a toda la isla. Nosotros estamos ubicados en Bayamón, en el Hospital Universitario de Bayamón. Y lo que nos distingue a nosotros en pitirre es que pues el participante, primero, la calidad humana que le ofrecemos. Tenemos el poder ofrecerle a ese participante una línea de recursos, ¿no?, desde trabajadores sociales, manejo de casos, consejero en abuso de sustancias, psicólogos, que para nosotros es sumamente importante, sobre todo para mí como psicólogo. No es tan solo trabajar el uso de sustancias, también trabajar el qué te llevó al uso de sustancias, las emociones, la ansiedad, todo ese tipo de cosas. Integrar a la familia es bien importante para nosotros. Esa era mi próxima pregunta, porque cuando hay una persona que está enferma con algún tipo de uso problemático de sustancias, se afecta a la familia entera. Es correcto. O sea que tienen acceso a servicios también. Es correcto. Tenemos dos tipos de servicios para la familia. Le ofrecemos servicios a la familia en conjunto con el participante para que ellos entiendan el consumo y entiendan la enfermedad. Y también para que trabajar diferentes conflictos, porque de nada me sirve a mí yo trabajar con un participante si cuando llega a la casa los problemas que le causan el consumo continúan ocurriendo, ¿verdad? Ya sean discusiones, peleas, ansiedad.
ese tipo de cosas, pues tenemos que trabajarlas. Pero también le damos servicios a las familias. Pues sabemos que en muchas ocasiones es difícil trabajar con un familiar que tiene un consumo de sustancias, así que ellos también tienen emociones que trabajar, tienen ansiedad que trabajar, así que pues los traemos a ellos de manera individual también. Claro, y educarse sobre esa enfermedad. ¿Cuánto tiempo dura el programa? Pues depende, todo es bien individualizado, depende del participante. Nosotros tenemos participantes desde el primer día que todavía continúan con nosotros, que están en total abstinencia, pero continúan con nosotros para un proceso de mantenimiento. Participantes que van semanalmente o mensualmente solamente porque necesitan el saber de que tienen a alguien, ¿verdad?, que los apoye, que los ayuda, y entonces continúan con nosotros por 9 años. Claro, porque el enfoque salubrista es tratarlo como una condición crónica, como se trata el diabetes, que de mantenimiento, etcétera. Ustedes obviamente se han afectado por la pandemia. Me dicen que estaban en el hospital de Bayamón, que era el designado, ¿verdad?, para recibir a los pacientes con COVID. No ocurrió así, pero sí tienen población. Ustedes tuvieron que mudarse entonces. Sí, estuvimos desde marzo cuando comenzó, ¿verdad?, los cierres en Puerto Rico. Nos tuvimos que mover a unas facilidades mucho más pequeñas y movernos mayormente a la modalidad a distancia. Regresamos en octubre al hospital, así que estuvimos ahí como 6 meses fuera, reconociendo de que a veces la modalidad a distancia no es para todo el mundo. Tuvimos muchas dificultades, pues porque no hay nada como el contacto directo, no hay nada como yo poder verte, no hay nada como yo poder hablar contigo. Claro, y además si el participante no tiene las facilidades, la tecnología, los dispositivos para poder conectarse. Sí, eso fue otra de las situaciones que tuvimos, ¿verdad? Nuestros participantes, pues muchos de ellos tienen escasos recursos o tienen el teléfono, ¿verdad?, del gobierno, y pues no podían hacer la telecomunicación, así que a través de Zoom o, ¿verdad?, a través de videollamadas. Así que muchos eran por llamada telefónica y es mucho más fácil ignorar una llamada que tenerte de frente. Claro que sí. Entonces, ¿ustedes estiman que con la pandemia, al igual que ha ocurrido con un aumento en el consumo de alcohol, aumento en consumo de comida, ha habido un aumento en consumo de sustancias? Ha habido un aumento severo en consumo de sustancias, un aumento severo en lo que es salud mental. Y en la sobredosis, en las muertes por sobredosis. Es correcto. Y es ¿verdad? Usted lo mencionó ahorita de que no se habla y honestamente no se habla lo suficiente. Nosotros pues cuando salimos a la calle tenemos varios programas que salen a la calle a ofrecer servicios y es bien triste poder buscar, ¿verdad?, nuestros participantes y que sea otro participante que nos diga, no, mira, él murió hace 2 semanas de una sobredosis, y el no saber, ¿verdad?, que eso no se reporte en ningún sitio, no se sabe absolutamente nada sobre eso, y enterarnos por otro participante pues muchas veces es bien doloroso. Aparte de que ahora también están vulnerables, porque aunque se inició la vacunación a esta población, que era con la Johnson & Johnson, que es de una sola oportunidad, una sola inyección o dosis, pues eso se suspendió. ¿Eso usted cree que tendrá algún efecto negativo sobre la población? Nosotros comenzamos en iniciativa, se comenzó unas clínicas para la vacunación, se estaba utilizando la de Johnson & Johnson, ¿verdad?, debido a que es solamente una dosis y en muchas ocasiones hubiese sido bien difícil conseguirlo en una segunda ocasión, pues por el movimiento de ellos constante. Eso se dio una pausa, pero tenemos previsto, ¿verdad?, una vez se resuelva la situación y haga las investigaciones necesarias, pues volver a retomarlo. Pero se llegaron a vacunar aproximadamente entre 300, 350 personas sin hogar en estas clínicas de vacunación. Qué bien. Pues nos gustaría continuar hablando sobre todos los servicios que ustedes ofrecen, pero en el minuto que nos queda quisiera que ofreciera los teléfonos para, primero, los parientes, ¿verdad?, los familiares que estén escuchando el programa, que sepan que pueden también buscar ayuda, y aquel participante que también, o aquella persona que necesite sus servicios, ¿a dónde puede acudir? Estamos ubicados en el Hospital Regional de Bayamón. Puede llegar directamente al hospital en el segundo piso, lo vamos a atender, tenemos puertas abiertas. No hay que hacer citas. Puede llamar al 787-338-8383, puede llegar, ¿verdad?, llamarlo y le vamos a dar una cita, o puede llegar directamente ahí que le vamos a atender. Pues eso es fantástico, ¿verdad? Porque cuando surge ese deseo de recuperarse, de retornar a la salud, pues a veces no se puede esperar por una cita. Claro, así que correcto. Muchísimas gracias, le felicitamos y ojalá este programa se pudiese replicar en los 78 municipios donde hay población que necesita su servicio. Muchísimas gracias, lo estaremos invitando próximamente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a José Alvarado. Hacemos ahora una breve pausa y al regreso, Salud COVID-19, dialogamos con el enfermero José Joy Santiago Avilés sobre su experiencia al enfrentar el COVID-19.
De regreso a Salud COVID-19, forman parte esencial del cuidado de los pacientes. Hablamos de los enfermeros que batallan día a día contra la pandemia del COVID-19. Hoy el enfermero José Joy Santiago Avilés nos relata su experiencia como paciente y como salubrista. Y bien amigos, continuando con más de este programa que sabemos que es de gran interés para la comunidad en general, hay diferentes experiencias que cada ser humano ha atravesado a raíz del COVID. Circunstancias muy particulares en su familia, sus seres cercanos, amigos, compañeros de trabajo. Y de verdad pues que el COVID ha venido pues para transformar nuestra vida y desde hace un año pues hemos estado manejando situaciones muy complicadas y hay personas que han tenido que enfrentar esta pandemia de maneras diferentes. Y por ejemplo, esta es la experiencia del enfermero puertorriqueño José Joy Santiago Avilés, quien pues en efecto ofreciendo su función, su trabajo, su desempeño, experimentó un sinnúmero de circunstancias que le marcó su vida y que hoy quisiéramos conocer un poco en este programa. Saludos, qué bueno que estés con nosotros. Gracias, saludos igualmente. Cuéntanos un poco, en primera instancia, antes de entrar en otros detalles, sobre esta experiencia de salud, pero tomando la acción de ofrecer tu servicio para que otros también pudieran rescatar sus vidas y poder encarrilar la situación, a pesar de que sabemos que ha sido muy, muy complicada para todos. Bueno, a partir del año pasado para esta misma época, por el desconocimiento de lo que nos estábamos enfrentando, la falta en aquel momento del uso de las facilidades médicas a nivel hospitalaria o a niveles de otro nivel más bajo, hubieron unos despidos en las cuales pues yo me había afectado y habiendo una alta incidencia de los casos en el estado de New Jersey y Nueva York, pues se me hizo una oferta de trabajo y en aquel entonces pues la acepté. Así que por una necesidad también económica y una incertidumbre, yo pues me aventuré, obviamente, tomé la decisión de ir detrás de eso para también ayudar, obviamente, ante la crisis, ya que aquí en Puerto Rico pues prácticamente teníamos un lockdown y no teníamos, ¿verdad?, una fuente económica para poder echar nuestras familias o nosotros mismos hacia adelante. La experiencia realmente, yo tengo muchas anécdotas que contar obviamente de esa experiencia, que en la cual a mí me fortaleció no solamente como profesional, sino también como ser humano. Nosotros llegar allí a algo completamente desconocido, atender personas que realmente no son de nuestra cultura, donde nos íbamos a enfrentar también a muchos compañeros, colegas de otras nacionalidades y otras culturas, porque también ellos estaban en la misma necesidad de falta de personal, por eso es que nos contratan. Así que éramos enfermeros de muchos de los estados de la nación, en el cual estábamos sirviendo bajo la misma causa. También hay que tomar en cuenta que el COVID, en ese momento que partes para allá, comenzaba a conocerse un poco más. Cada día salía información nueva, o sea que el riesgo seguía siendo uno latente. Claro, yo siempre me fui con la mente de que podía infectarme aquí en Puerto Rico como me podía infectar allá, porque el COVID era el mismo. Así que las incertidumbres eran iguales, al igual que los tratamientos, como bien recalca, los tratamientos prácticamente se estaban tratando de experimentar con muchas cosas que se estaban realizando en el momento para mantener una estabilidad de ese paciente y evitar que falleciera. Cuando vemos a personas, a profesionales de la salud que pues tiene que atender a tantos pacientes, y en este caso tú que sales de Puerto Rico para poder entonces tener un trabajo, ¿verdad? Y tener también tu dinero, poder devengar un salario, pero también brindar tu ayuda. Estabas en riesgo y ese riesgo en efecto te tocó personalmente. Claro, claro. Nosotros tuvimos, por lo menos el grupo que salió de Puerto Rico, éramos 10 enfermeros, en la cual nos dividieron en los lugares donde estábamos trabajando para la compañía, que en aquel entonces se llamaba Care One. Nosotros teníamos a cargo 55 pacientes en mi unidad, los cuales prácticamente todos estaban con COVID. Y pues habían unas restricciones que si el paciente se arrestaba cardiopulmonalmente hablando, el paciente no se le daba CPR. Si llamabas a las emergencias médicas del estado de New Jersey, lo primero que te preguntaban si él era caso de COVID positivo y si fuese así no te lo buscaban. Así que tú tenías que tomar la decisión si salvarle la vida a ese paciente durante el proceso que estabas teniendo
o qué en particular ibas a hacer con eso. O sea, que fue una experiencia muy enriquecedora, obviamente en conocimientos clínicos y en conocimientos de la condición del COVID. ¿Te afectaste del COVID? Y ahí me afecté. A los 30 y pico de días que estuve en el estado de New Jersey, pues me contagié. Y me contagié utilizando todo el equipo. O sea, que aún protegiéndote como correspondía, con todos los aspectos que se requiere la atención de otros pacientes, en efecto, entonces pues te viste contagiado. Correcto. Yo tenía también un compañero de nombre Onyx Santiago, que era mi compañero también en la unidad. Los dos nos contagiamos y nosotros teníamos un protocolo desde que salíamos del hotel hasta que llegábamos a la unidad y sucesivamente cuando salíamos. Que hicimos todo lo humanamente posible dentro de nuestros conocimientos, evitar el contagio así como quiera. ¿Cómo lo manejaron? Pues mira, yo sé que yo me contagié en la unidad por las múltiples horas que trabajaba y la deshidratación. Me quité la mascarilla en varias ocasiones en tomar líquidos y agua dentro de la unidad. Creo que ese fue el factor el cual yo pude identificar que fue mi contagio, porque fue lo único que yo entiendo que rompí el protocolo para evitar el contagio. Pues lamentablemente yo, conociendo lo que me iba a pasar, lo que me estaba pasando y lo que veía con los pacientes que manejaba, yo decidí no ir al hospital. Yo sabía que si yo iba al hospital yo iba a fallecer y sabía que me iban a entubar y todo lo demás. Yo pasé por todos los síntomas. Lo único que a mí no me dio fue la pérdida de olfato y gusto. Yo estuve en 8 días con unas diarreas y vómitos intensos. Yo perdí 30 libras en 8 días en un cuarto de un hotel, donde en aquel entonces, y todavía tengo una amistad, que es un reportero que era de Univisión y trabaja en el área de allá de Telemundo ahora, el reportero David Rodríguez. Amigo personal. Que, muy buen amigo. Que le agradezco, mi familia le agradece enormemente y yo, que me pudo contactar un doctor que se llama el doctor Salas, en el cual él personalmente lo contactó y personalmente llegó hasta mi cuarto del hotel. Durante el proceso, obviamente, que me doy cuenta que me infecté, yo estuve trabajando con el COVID aproximadamente casi 6 a 8 días, porque no me había hecho la prueba. Y lo único que yo experimenté en ese momento era un dolor inmenso, el dolor en la espalda baja, el dolor en las extremidades, las piernas. Era un dolor que no era común, yo lo asociaba a un desgaste físico que podía tener, pero yo no presentaba fiebre, porque si no, no me dejaban entrar a trabajar, porque en el trabajo pues teníamos un protocolo de entrada antes de comenzar las labores, y si yo presentaba fiebre no me dejaban entrar. Así que llegó un momento que ese día yo no aguantaba el dolor, que me ausenté y pues me decidí hacerme la prueba. Y cuando ya tenía el resultado que fue positivo, ahí automáticamente empezaron las complicaciones. Yo empecé a tener múltiples diarreas y vómitos. Yo en los próximos 8 días, yo perdí 30 libras en 8 días en diarreas y vómitos, que yo no podía consumir absolutamente nada. Ahí yo prácticamente comienzo a agudizarme más. Yo decidí no ir al hospital, porque yo sabía ya que si llegaba iba a fallecer, me iban a entubar, iba a estar solo, yo no tenía familia en el área de allá, así que iba a ser bien complicada la cosa. Pasaste un momento bien complicado y bien difícil, o sea, de verdad que hay que reconocer que recibiste una ayuda, recibiste un respaldo, pero manejar la situación prácticamente solo es un momento bien marcado en tu vida. Correcto, y bien agudizante por tú recibir no solamente tu familia, las llamadas, los mensajes, sino muchas amistades y mucha gente de Puerto Rico que conoció mi historia y que me saturaban las redes y me escribían y me llamaban, y yo pues a veces no los podía atender porque no podía ni tan siquiera hablar. Yo no. Entonces encerrado en el cuarto de hotel. Correcto, y entonces sí hubieron personas que me ayudaron, parte de mi grupo, ¿verdad? Me dejaban lo que podía comer o lo que me podían traer en la puerta. Hubo una amistad también allá en New Jersey que se llama Nessie, también me traía caldos y me los dejaba en la puerta del hotel. La misma ayuda del reportero David Rodríguez, con la ayuda del doctor Salas, que fue el que me llevó todos los medicamentos cuando más agudo estuve, y eso fue gracias a él que yo estoy vivo, y gracias a David Rodríguez, de que yo pudiera obviamente contactar a ese médico, porque o me moría en el cuarto o tenía que ir a una sala de emergencia, que era lo que no quería. La pandemia y el COVID no se va a ir. No se va a ir por más que nos vacunemos, por más que hagamos, porque hay un problema dentro de la ciudadanía. Y estamos siendo bien pobres cívicamente. La falta de consideración del otro,
la falta de consideración hasta de uno mismo y de los familiares de uno, en los cuales piensan de que esto se está tratando todavía a un año como que muy superficial. Sé que las personas pueden decir que están cansadas, que estuvieron cansadas. En otros países llevan años sufriendo otras cosas peores, completamente peores. Y nosotros pues lo que estamos tratando de mitigar, el que no haya una proliferación más del virus, que las variantes sigan creciendo, que las vacunas que llevamos ya más de 1,5 millones de habitantes en Puerto Rico ya vacunados, pues se pierda ese recurso. ¿Cuál es tu mensaje principal? Usar el uso de la mascarilla en todos los lugares públicos y personas al tener contacto con personas que no vivan con usted o que usted no conozca cómo es su diario vivir. La vacunación es una de las soluciones a esto. Es lo que nos va a ayudar a mantener bajos números, a que no nos enfermemos. La vacuna tiene un porcentaje alto de un 94-95% de efectividad. Esto no quiere decir que podamos contagiarnos, hay un 5% de posibilidades que nos podamos contagiar, pero es bien bajo. Y eso nos va a ayudar a no infectar a otras personas y nosotros no caer en una hospitalización porque no sabemos cómo nos va a dar. Así que lo importante es cuidarnos a nosotros primero para cuidar a los demás y ser bien empáticos, no solamente con el otro, sino también con el personal médico, el personal de enfermería, que ya estamos bien saturados, estamos bien cansados por la cantidad de pacientes que estamos atendiendo. Todavía nosotros tenemos que vestirnos, utilizar el equipo protector, aunque ya llevamos un año para evitar no solamente enfermarnos a nosotros o llegar a reinfectarnos si es que perdemos nuestros anticuerpos o aquel que no se haya vacunado, que ahora mucho del personal está vacunado, pero también tenemos que ir a ver a nuestros familiares. Así que hay que ser más empáticos a la hora de salir a la calle y pensar qué va a pasar si yo caigo en un hospital. Bueno, hemos estado conversando con José Joey Santiago Avilés. Gracias por brindarnos tu experiencia, repetimos tu testimonio y sobre todo este valioso consejo que pues, nos ofreces como enfermero puertorriqueño que no solamente ha dado la batalla a nivel profesional, sino que le ha ganado la batalla al COVID en cierto modo, aunque hay una secuela en tu cuerpo y que esto es algo que sirva como herramienta, ¿no? De impacto y de beneficio para la comunidad, que es lo que queremos a través de este programa. ¿Te parece? Claro que sí. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? De esta manera, amigos, continuamos con más de Esto es Salud COVID Update. Y de esta forma finalizamos, no sin antes agradecer a nuestros invitados. Los esperamos en el programa de orientación Salud COVID-19 la próxima semana.